libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando un nuevo episodio. Este es un nuevo programa de Biblia Fácil, en una temporada súper especial, hablando sobre el mayor problema de la humanidad y la mayor solución que Dios otorga para ese problema llamado pecado. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño para ti. Gracias por permitirnos ingresar hasta tu hogar. En medio de tus actividades, dedicar ese tiempo para estudiar la Biblia realmente es importante. Felicitaciones por ello y gracias por acompañar esta serie. Que Dios te bendiga en gran manera, pueda darte muchos motivos para sonreír, para estar feliz, para alegrarse, que te pueda dar mucha salud, mucha paz, mucha esperanza, que su amor siempre pueda mostrarse día a día en tu vida. Hoy estamos en un nuevo capítulo, así que bienvenido y quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Pastor, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa tras programa. Estamos listos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Así es, y hoy queremos, como siempre, ofrecerte un material extraordinario que tú ya conoces y estás acompañando esta temporada. Se trata del curso bíblico La Cura del Pecado. Pastor Joel, amigos, yo tengo este material aquí en mis manos. Este es el material, la guía de estudio, el curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 capítulos, así que tú puedes disfrutar de su contenido, seguir aprendiendo más sobre qué es el pecado, cómo surgió el mal, en fin, cada uno de los temas están realmente fascinantes y tú puedes incluso tener este material en tus manos y acompañar cada uno de nuestros programas. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden obtener este material? Es muy fácil, apenas tienes que tomar tu teléfono, abrir aplicación de WhatsApp y allí enviar un mensaje a este número, más 5512 98 100 14 60. Puedes escribir: estoy acompañado del programa de Biblia Fácil y solicito el curso bíblico La Cura del Pecado. El material es totalmente gratis y hoy mismo puedes solicitarlo, o también puedes ingresar de una manera práctica, simple y sencilla a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a disfrutar de la riqueza de materiales que tú vas a encontrar allí. Entonces, listos ahora para el mensaje de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de aquella inquietud que al ser humano siempre ha intentado responder. ¿Existe vida después de la muerte? Esta fue la preocupación en muchas culturas. Creyendo, por ejemplo, que cuando una persona muere, a la verdad no muere, sino se traslada para otra vida, hizo que los egipcios puedan momificar sus cuerpos, construir grandes pirámides, y cuando alguien moría, pues se enterraba con todos sus tesoros, porque ellos creían que la vida es una evolución constante y que ellos apenas pasan a otra esfera de la vida. Fue esa creencia que llevó a que los guerreros de terracota fueran enterrados allí con el emperador de China, y muchas personas allí fueron enterradas con la realeza, justamente en las fosas con la muerte de Ur. Y podemos analizar historias e historias, tribus, culturas que creían que uno cuando muere sí va a disfrutar de una vida después de la muerte, se preparaban para ese momento. Inclusive esto abarcó el área de la ciencia y hoy hay un esfuerzo desmedido porque las personas no quieren morir. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Hoy la ciencia ha ofrecido o ha intentado ofrecer para la humanidad una esperanza a través de un proceso de criogenización por el cual los cuerpos de una persona muerta puede ser conservada a temperaturas muy bajas. Persona que tiene dinero, al momento de morir, él paga en vida obviamente todo esto para que cuando muere puedan colocar su cuerpo en una de esas congeladoras gigantes con la esperanza de que en algún momento exista alguna resurrección para aquellos que murieron de parte de la ciencia. El ser humano quiere ver de qué manera un muerto puede volver a la vida. ¿Y sabes por qué todo esto? Porque como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios colocó en el corazón del ser humano el deseo de eternidad, el deseo de vivir para siempre. Sin embargo, no por métodos humanos,
no por la conciencia de que cuando uno muere va a otra esfera, va evolucionando, va a otro lugar. La Biblia menciona que eso es posible cuando aceptamos a Jesús. Y cuando morimos vamos a descansar en una tumba hasta el día que Jesús regrese y seamos resucitados. Él nos libra de la muerte. Él nos puede dar vida eterna. Y esta promesa puede ser la mayor realidad en tu vida. Hoy hablaremos sobre cómo esa esperanza es real y esa promesa es tan importante conocerla. Antes de sumergirnos en ese tema, oramos como siempre pidiendo la bendición de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos esperanza, vida y salvación. Una vez más rogamos que tu Santo Espíritu pueda colocar en nuestro corazón aquella esperanza viva, de vida eterna, donde al entregar nuestra vida a ti y al caminar contigo podamos estar seguros de que la muerte no será un punto final, apenas una pausa, apenas una coma en nuestra historia, porque finalmente tú vendrás y resucitarás a todos aquellos que creyeron en ti. Ayúdanos a comprender este mensaje a la luz de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 5 de esta serie de estudios de 8 episodios en esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título La salvación del pecado y de la muerte. Estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Como siempre, vamos a hacer una serie de preguntas básicas. El pastor con Biblia en mano va a ir respondiéndolas. Así que toma también tu Biblia junto a ti para que juntos sigamos profundizando el tema del día de hoy. Ahora, Pastor Joel, usted mencionaba ahora en la introducción que estamos destinados a la muerte. El ser humano está destinado a la muerte. Ahora, frente a ese panorama caótico, porque nadie quiere morir, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Cuál es el evangelio que Él nos trae? El ser humano fue creado para vivir eternamente. Lamentablemente el pecado trajo como consecuencia la muerte y la condenación final, que es la muerte eterna. Mas existe esperanza a través del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10 dice así: en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación. La palabra expiación también se traduce como propiciación por nuestros pecados. Una palabra que probablemente no se entiende porque no se usa mucho en nuestro contexto, mas déjame explicarte aquí un poquito lo que dice el texto. En esto se manifestó el amor de Dios, porque el pecado nos tornó enemigos de Dios, mas Dios estableció un puente para poder reconciliarnos. A esto lo llamamos evangelio. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Se trata de transmitir un mensaje que da esperanza. Y la importante noticia es que podemos hoy volver a tener vida eterna en Cristo Jesús. Para eso, Jesús tuvo que venir a morir tomando nuestro lugar. Mas allí hubo un plan eterno. Y en ese plan eterno fue el Padre que junto a su Hijo tomaron la decisión de que así pueda funcionar este plan. Entonces, Dios nos amó a nosotros. ¿Y cuál es la evidencia de ese amor? Que dio a su Hijo como expiación o propiciación por nuestros pecados. Y aquí viene el asunto de la buena nueva del Evangelio. La buena nueva del Evangelio no es que yo me salvo por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi cultura, por mi educación. No por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo y hace en mi vida. Algunos solamente miran el sacrificio de Jesús con distancia, es lo que hizo y lo que hace. Importante analizar esto. Y ahí viene la palabra, hizo propiciación por nuestros pecados. Este término, aunque no es muy usado hoy, viene del término religioso, cultico, especialmente de las culturas paganas. ¿Qué cosa es lo que hacían las culturas idólatras o aquellas que tenían un sinnúmero de dioses? Ellos ofrecían una ofrenda o un sacrificio para poder aplacar la ira de sus dioses, porque se airaba cada vez que ellos lo ofendían. En este contexto, lo más trágico y lo más costoso, lo que hacía un ser humano para aplacar la ira de su Dios, era
entregar a otro ser humano. Por eso tú vas a ver que inclusive dentro del pueblo de Israel se introdujo unas prácticas extrañas cuando se volvió en contra de Dios y se fue a otros dioses, que los padres entregaban a sus hijos y los hacían pasar por fuego. Pero mira, esto se desarrolló también en otras culturas, no solamente los adoradores de Baal en Palestina, también esto lo practicaban los aztecas en México, los incas en Perú, y en fin, hay unas culturas que entregan a sus hijos o a otro ser humano en pago o para poder aplacar la ira de algún dios a quien adora. Ahora, ¿qué cosa es propiciación? Justamente es entregar a otro ser humano para aplacar la ira de un dios ofendido. Sin embargo, ¿cuál es la buena noticia, la buena nueva del Evangelio? Es que nosotros seres humanos no necesitamos de otro sacrificio humano. No necesitamos entregar a alguien para aplacar la ira de Dios. Dios mismo ofrece a su propio Hijo para quitar nuestros pecados. Y esto lo hace por amor. Entonces Él no te reclama a ti una ofrenda como se hace en las otras culturas para aplacar su ira. La ira contra el pecado, todo recayó sobre Cristo. Aquella ira que debería recaer sobre nosotros fue recaído sobre Cristo. Y todos aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo están exentos de la ira de Dios. Pero aquellos que rechazan el sacrificio de Jesús van a recibir la ira de Dios. ¿Entiende la buena nueva? La buena nueva es someterme a Cristo, aceptar a Cristo, porque Él se hizo propiciación. En otras palabras, Él tomó mi lugar. El castigo que era para mí, Él lo llevó. Todo lo que yo merecía, Él lo sufrió para darme aquello que yo no merecía. Eso se llama gracia y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Pastor, qué esperanzador es pensar de que tenemos esa posibilidad de salvación gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, cada vez que pensamos en la cruz, ¿cómo no conmoverse frente a tanto amor? ¿No es así? ¿Cómo no conmoverse frente a tanto amor? El sacrificio de la cruz fue un sacrificio, una muerte realmente cruel. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué Dios no envió tal vez, pastor, un ángel a que pudiese tomar el lugar de Jesús, para que Jesús no atravesase por todo lo que atravesó? ¿Por qué solo Jesús tenía que ocupar ese lugar de Salvador para salvar en sí a la humanidad? El libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice así: cantaron un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Interesante. Aquí la palabra rescatado lo coloca como comprado. Y para comprar hay un precio. ¿Cuál era el precio? La vida. Y ahí viene la interesante pregunta: ¿por qué no un ángel? ¿Por qué no otro ser? Es simple, porque ningún otro ser creado tiene vida en sí mismo. Un ángel podría dar su vida, pero no tenía vida en sí mismo para poder resucitar. Por eso tenía que ser exclusivamente alguien de la divinidad. Y allí Jesús se ofrece, no porque Él era creado, Él existe, Él es eterno, Él tiene vida en sí. Y Él viene a tomar nuestro lugar, experimenta la muerte, vence la muerte porque Él tiene vida y esa vida la ofrece a los demás. Ahora, eso sucedió. Al hacer eso, Jesús nos rescata o nos compra para poder tener libertad de la condenación, que es la muerte, y para soñar con la vida y vida eterna. Entonces Jesús no solo murió, Él resucitó. Y al resucitar nos otorga aquella esperanza. La cruz, si bien es cierto, es la mayor revelación del amor de Dios, para la resurrección nuestra mayor garantía de que podemos vivir eternamente. Entonces, la buena nueva, aceptar la gracia, aceptar a Cristo, no rechazar el altísimo costo que alguna vez Dios tuvo que pagar. Tú vales la sangre de Jesús. Tu valor no está determinado por las medias o por las redes sociales o por las tendencias. Tu valor está determinado por alguien que dio su vida para salvarte. Si tú entiendes eso, tú vas a entender perfectamente que tu valor es tan importante como para no andar mendigando amor en esta tierra o andar ofreciéndose a tanto placer sabiendo que nuestra vida tuvo un precio muy alto. Acepta eso en tu vida. Pastor, seguimos profundizando sobre este tema y ahora, frente al pecado, la muerte para el ser humano ya era eterna, ¿no?
¿Cómo el sacrificio de Jesús entonces nos trae esa posibilidad de vida eterna? El libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Más o menos hubo un cambio de papel aquí, ¿verdad? Quien merecía ser ejecutado era el ser humano y todos estábamos condenados a morir eternamente. Y antes de ser ejecutado, el ser humano estaba cargando sus ropas viles, sus ropas contaminadas, su vida contaminada. ¿Qué cosa hizo Jesús? Tomó aquellas ropas, lo colocó sobre sí. Él no cometió pecado, él apenas asumió, colocó el pecado de la humanidad sobre él y él murió por toda la humanidad. Ahora es interesante que aquí Romanos 5:9 también dice que hemos sido justificados con su sangre y por eso seremos salvos de la ira o del castigo de Dios contra el pecado. Ahora, en la cruz se realizó ese intercambio. El ser humano debería morir, pero Jesús murió. No toda la humanidad estaba reflejada finalmente en Barrabás. El día Barrabás iba a ser crucificado. La cruz fue preparada para Barrabás, mas Jesús tomó su lugar. Barrabás representaba a toda la humanidad. La cruz era para nosotros, la maldición era para nosotros, mas Él llevó nuestra maldición. La corona de espinas era para el ser humano, mas Él la cargó para darnos una corona de gloria. Entonces, cuando nosotros entendemos que la dádiva de Dios es vida eterna, la gracia de Dios es lo más maravilloso, entenderla y aceptarla, que Él tomó nuestro lugar, que Él se sacrificó tomando nuestro castigo. Ahí viene, ¿cómo es posible que yo pueda ser indiferente ante ese amor? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer ahora? Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y la gracia de Dios nos capacitará y nos abrirá las puertas del cielo. Es así como funciona la salvación. Y es así como la muerte de Cristo nos trajo esperanza de eternidad. Pastor, siguiendo esa misma línea, entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la salvación? Obtener la vida eterna. Sí. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo con tanta claridad explica: por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esto no proviene de vosotros, esto es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Interesante aquí el texto. Soy salvo para, dos términos totalmente diferentes. Soy salvo por la gracia de Dios para buenas obras. Quiere decir, aquel que es salvo, Dios lo capacita, Dios lo transforma y lo hace caminar bajo buenas obras. Las obras son la evidencia, no son la causa de la salvación. La obediencia a la ley de Dios, el hecho de practicar el bien, el hecho de guardar los mandamientos, no es la causa. La causa es la gracia de Cristo. Mas la evidencia tiene que aparecer, porque soy salvo por gracia para buenas obras. Ahí está el texto completo. Entonces, soy salvo por gracia, porque gracia es algo que Dios me ofrece. ¿Qué tengo que hacer para aceptar esa gracia? Yo no necesito hacer penitencias, lastimar mi cuerpo. No, simplemente abrir mi corazón. Señor, yo te acepto. Yo acepto esa gracia en mi vida. Él ya pagó todo el precio. Yo no necesito hacer un sacrificio sobrehumano para poder aceptar esa gracia. Hay tanta gente, obviamente, que remordida por su pecado, su pasado, dice: tengo que hacer algo para pagar. Querido, ya está pagado. Tú no necesitas cargar la culpa que te aplasta, el pasado que te aterroriza. Tú no necesitas pagar algo extra por ello. Ya está pagado. El perdón de Dios es gratuito. No cuesta. Rechazar sería necedad, no comprender el plan de salvación. Entonces, nuestro corazón o nuestra mente es tan orgullosa que siempre quiere pagar, aunque sea algo, por la salvación. Y ahí entra el esfuerzo humano. Hay tanta gente que dice: yo no necesito de Dios, no necesito de iglesia, soy bueno, hago esto, hago obras de caridad, soy honrado, no soy como los demás, porque piensa que sus obras salvan. Pero no viene la salvación por lo que haces, es la salvación por lo que permites que Dios haga en ti. Nadie llegará al cielo diciendo: estoy aquí porque soy bueno. Todos hemos sido malos, rescatados por la gracia de Cristo y transformados por su gracia. Las buenas obras fueron el resultado de aceptar aquella gracia en nuestra vida. En muchas otras religiones, obviamente,
sigue practicando el hecho de agradar al Dios para que le salve a través de peregrinaciones, donaciones, largas oraciones, rituales, en fin. Hay gente que hace eso para calmar su conciencia o intentar pagar sus pecados. Mas Cristo dice, tú eres salvo por gracia. Ahora, la verdad es que jamás algo de lo que hagamos podrá alcanzar para abrir las puertas del cielo. Solo la gracia de Cristo lo hará. No tenemos nada que dar para poder comprar la salvación. Es algo ofrecido por Dios. Y nuestra salvación y nuestro derecho a la eternidad solamente viene por la gracia, no por lo que haga. Pero no te confundas. Salvo por gracia para buenas obras. Ese para buenas obras es la evidencia. Por medio de la fe soy obediente, ando en armonía con su ley, hago el bien, practico generosidad, no porque ellos me salvan, sino porque es la evidencia de que soy salvo por la gracia de Dios. Por gracia de Dios, para buenas obras. Ese es el contexto completo de cómo somos salvos. Pastor, siguiendo esta misma línea de pensamiento que usted acaba de mencionar, me quedé pensando en que realmente el ser humano tiene esa tendencia a creer que obtiene todo, incluso las cuestiones espirituales, por meritocracia, ¿no? Por méritos propios. Ahora entonces, frente a esta dádiva del cielo, ¿cuál debería ser nuestra actitud, nuestra respuesta en sí frente al plan de salvación? El libro de Juan capítulo 3, versículo 16, probablemente es el texto más conocido dentro del cristianismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Interesante. Mira, la salvación viene desde el ámbito más general hasta el ámbito más particular. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo involucra todo lo que existe en el mundo. Malos, buenos, justos, injustos, todos. Dio a su Hijo porque por todos. Por eso es que yo no puedo menospreciar, juzgar, acusar, sentirme superior, porque todos estamos en la condición, necesitados de la gracia de Cristo. Sin embargo, aunque su sacrificio fue por todos, no todos se salvan. ¿Por qué razón? Ahora viene lo particular. Amó al mundo, dio a su Hijo por todos, para que todo aquel que en Él cree. Ahora sí viene de lo general a lo íntimo, a lo particular. ¿Qué necesito hacer? Aceptar, creer. Pero creer no es un asunto cognitivo. Yo creo que Dios existe. Los demonios también creen que Dios existe. Creer es acción, es entrega, es renuncia. Es acercarme al Señor diciendo, Señor, me entrego, me someto a ti creyendo que tú eres mi Salvador. Ahora, es interesante que los seres humanos no estamos dispuestos a creer. Hay una interesante historia registrada en los libros de Guinness, que registra ahí todos los récords mundiales. Allí obviamente se consideran los increíbles hitos de un equilibrista llamado Charles Blondin. No sé si escuchaste hablar de este hombre. Ahí entre sus logros que él realizó, está registrado en el libro de los récords Guinness, aparece que una vez él se atrevió a cruzar las cataratas del Niágara en una cuerda floja. Y todos desde el otro lado veían tal hazaña y quedaban pasmados, entusiasmados y aplaudían. Tremenda cosa que él estaba haciendo. Al llegar al otro lado, él pregunta a aquellos que lo aplaudían con tanta devoción, ¿tú crees que yo puedo regresar? Claro, dice, yo creo porque yo he visto, tú puedes volver. Y Blondin le dice así, si tú realmente crees, súbete en mi hombro y crucemos juntos. El otro no iba a hacer nada, solo subirse en los hombros. Quien iba a cruzar era Blondin. ¿Pero qué crees que le dijo el otro? No, yo creo que tú lo puedes hacer, pero subir en tus hombros, jamás. Esa es la reacción humana. Dios dice, te ofrezco la salvación, vida eterna, promesa. Qué lindo, Señor, todo está bonito, pero acepta, ten compromiso. No, compromiso no. Todo está bonito lo que tú haces, pero compromiso no. Qué tragedia. El ser humano puede despreciar la mayor oferta que alguna vez puede recibir, la salvación, la eternidad, porque no ejerce fe. Por eso es que el texto dice, murió por todos, pagó por todos, pero solo el que cree, el que se entrega, el que renuncia, el que es capaz de poder decir, Señor, yo me entrego completamente y yo camino contigo. Yo no confío en mi esfuerzo, confío en lo que tú vas a hacer. Acepto tu sacrificio en mi vida. Esa es la persona que cree, acepta y se salva. Entonces la salvación puede ser tan complicado para explicarlo, pero es tan fácil. Pero eso tan fácil puede ser tan difícil para muchos, porque el hecho de entregarse a Cristo va a significar renuncia de muchas cosas.
pero aún así Dios puede darnos su poder para poder ayudarnos. Acepta esa gracia y esa salvación. ¿Cuánto nos cuesta, no? A veces aceptar esa gracia, esa salvación. Y pastor, antes de finalizar, ¿qué más tal vez espera Dios de cada uno de nosotros para que seamos salvos? El libro de Hechos capítulo 3, versículo 19 dice así: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio y de la presencia del Señor. Qué interesante, arrepentimiento. ¿Qué cosa arrepentimiento? Yo estoy caminando en una dirección, paro y digo, necesito volver, voy a cambiar de dirección. ¿Qué cosa es conversión? La transformación completa de la mente. Obviamente, hay gente que está tan preocupada en su buen comportamiento y no en arrepentimiento. Hay gente que nunca está arrepentida, aunque se porta bien. Por fuera es admirada, por fuera es aplaudida, por fuera toda la gente lo toma como referencia, pero por dentro está lleno de pecados que no quiere soltar. Lo que Dios dice es arrepentimiento. Primero el cambio tiene que surgir dentro y luego viene afuera. Hay gente que está preocupadísima en un buen comportamiento, en una buena conducta para impresionar a los demás, mas Dios primero ve el arrepentimiento que surge dentro del corazón. Entonces, ese arrepentimiento, ¿qué cosa va a significar? Renunciar a malos hábitos, malas costumbres y seguir los pasos de Jesús. Probablemente el pasado, con todas sus marcas, sus recuerdos que causan tristeza, es parte de lo que ya pasó. Ahora en este presente, tú puedes aceptar la gracia de Cristo que trae alegría, curación, perdón, paz, esperanza y salvación. Y no solo eso, Cristo coloca dentro de la vida nuevos anhelos, nuevos propósitos, nuevos valores, nuevos principios. Por eso aquel que acepta a Cristo es nueva criatura, porque Cristo va transformando. Es interesante cómo el Espíritu Santo va trabajando. Antes de nuestra entrega a Cristo, trabaja de afuera para adentro para convencernos. Y cuando aceptamos a Cristo, trabaja de adentro para afuera para transformarnos. Lamentablemente hay gente que es eso todo al revés. Gente que solo se preocupa por un cambio superficial, pero no con un cambio real que viene de un corazón transformado por la gracia de Jesús. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, recibimos todos los beneficios, salvación, justificación. Ahora, no solo es aceptación, también es permanencia. Así como tienes que creer, necesitas permanecer. Porque hay muchos que creen y aceptan a Cristo, pero no permanecen. Finalmente, la salvación es aquel que persevera, aquel que llega, aquel que permanece, aquel que está en Cristo. No es aquel que estuvo, no es aquel que estará, es un indicativo presente todos los días, constantemente. Y si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, entonces sigue sus pasos, permanece en Él. Y si no lo has aceptado, hoy te invito para que tú puedas de todo corazón decir al Señor, Señor, toma mi vida. Te acepto como Salvador. Hay posibilidad, no solo posibilidad, es una realidad de poder vivir eternamente aceptando tu sacrificio en mi vida. ¿Qué tienes que hacer? Cierra tus ojos donde estás y ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. En ella nos muestras el plan de salvación. Ella nos quita el velo de nuestros ojos y nos dice qué es lo que necesitamos hacer. Nuestro corazón probablemente estuvo cerrado la influencia divina hace mucho tiempo. Tuvimos tantas oportunidades que desperdiciamos, mas hoy nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Hoy reconocemos que somos pecadores para buscar a Cristo como nuestro Salvador. Trabaja en nuestro corazón, transfórmanos, condúcenos al arrepentimiento, llévanos a tu cruz, justifícanos, límpianos y sálvanos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Gracias, Señor, porque permites que este mensaje llegue para abrirnos la mayor oportunidad de salvación. Por eso nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, y es con el corazón entregándolo en las manos de Dios que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, Pastor Joel. Como siempre, quiero invitarte para poder buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te estaremos esperando con mucho cariño, con brazos abiertos para orar por ti, orar contigo y continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil.
Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
đêm đợi chờ mưa rơi.